Continuamos esta mañana en el Sol de las Noticias y más que una entrevista, nos gusta decir que es un diálogo de la manera más sencilla con nuestras invitadas y nuestros invitados para abordar diferentes temas de la vida nacional. Y algunas veces tenemos también la oportunidad de contactarnos con personas que viven fuera de Honduras y platicar de asuntos que son de interés colectivo. Hoy tengo de invitada a una dama que es sin duda un ejemplo de superación en el país y que le ha tocado tener que enfrentar duras batallas en diferentes campos del quehacer, desde profesional de la policía, y de ahí tener que salir de la policía y se va a la política, y ahí también ha sido una verdadera guerrera. Actualmente es diputada en el Congreso Nacional y es una reconocida diputada, muy beligerante, como ha sido su característica, y ahora tiene la aspiración de ser coordinadora del Partido Libertad y Refundación, coordinadora general, cargo que actualmente ocupa el expresidente don José Manuel Zelaya Rosales. Claro que sí, es la comisionada María Luisa Borjas, diputada y precandidata en este momento. Gusto saludarla y gracias por atender la invitación para que podamos dialogar esta mañana, distinguida diputada. Gracias a usted, licenciado Aguilera. Para mí es un placer y un honor estar en Al Son de la Noticia, dirigiéndome a su distinguida teleaudiencia. Realmente me edifican esos conceptos, ¿verdad?, de su presentación. Me compromete a seguir luchando porque la realidad es que sí, ¿verdad? Hemos venido luchando desde que era oficial de policía y que por cumplir con mi función, por cumplir con mi deber al mando de la Unidad de Asuntos Internos, fui destituida, fui separada de la policía después de 25 años de honrosa carrera policial. Bueno, quiero decirle que en días pasados visité Danlí, ¿verdad?, ya por cuestiones políticas, y me satisfizo mucho porque desde que entré al salón de donde estaba la reunión, mire, gente que me recordaba de cuando yo fui jefa policial en Danlí, me saludaron con mucho cariño, me decían, usted es un orgullo para Honduras, usted vino a poner orden aquí, nos alegra que esté con nosotros, la recordamos con mucho cariño. Mire, eso vale más que cualquier dádiva, que cualquier otra cosa que uno pudo haber recibido alguna vez, ¿verdad? Entonces, como digo, una honrosa carrera policial, y precisamente por cumplir con mi función dentro del marco de asuntos internos, por enviar a los tribunales a 7 oficiales, 4 por asesinato, 3 de la más alta jerarquía dentro de la policía, por destrucción de evidencias y obstrucción de la justicia. Como digo, fui separada en una forma ilegal, ilegítima, despojada de todos mis derechos. Todo lo contrario, con los últimos oficiales que han salido señalados, ¿verdad?, por actos de corrupción, por vínculos con el narcotráfico, y salieron con baja honrosa, con una imagen totalmente limpia y premiados económicamente, porque recibieron sumas millonarias, ¿verdad?, de dinero por compensación. Lo que los
miembros de la comisión depuradora llaman depuración. Eso no es depuración, eso es premio. Y en cambio, separaron de la policía a personal, oficiales, personal de la escala básica, que realmente sí eran personas honradas, pero que significaban un obstáculo para las acciones delictivas de muchos que están dentro de la institución y que siguen operando, ¿verdad?, dentro de la ilegalidad. Entonces, definitivamente está desdibujada en este momento la institucionalidad en nuestro país, ¿verdad? Aquí se persigue, se margina, se condena y a veces hasta se asesina a las personas que denuncian, a las personas que investigan, a las personas que quieren hacer los cambios para el bien de las instituciones y en cambio aquellos que están involucrados en actos ilícitos, aquellos que son parte de este sistema criminal, son protegidos y son premiados. Bueno, después de salir de la policía, yo nunca pensé en participar en política, la verdad es que no. Pero en la UD, que fue mi primera incursión, fui invitada para conformar la fórmula presidencial con el doctor Juan Almendares Bonilla. Mire, definitivamente yo no podía rechazar ese honor, ¿verdad?, de ir en una dupla con el doctor Juan Almendares Bonilla, una persona que tiene una trayectoria sobresaliente en todos los aspectos. Como científico es considerado el 7º científico a nivel mundial, cosa que aquí en el país no se, muchas personas no lo saben y no lo reconocen. Pero además de eso, es una persona con una calidad humana, con una solidaridad. Yo lo pude conocer cuando anduvimos en campaña política y realmente es un ser humano fuera de serie, ¿verdad? Es de lo mejor. Entonces, para mí eso vale oro. El hecho de que me invitaran a participar, ¿verdad?, junto a una persona de tanta valía, pues definitivamente no lo pude rechazar, aun y cuando yo jamás había participado ni siquiera en ejercer el sufragio, ya que era policía, ¿verdad? Nunca había participado. Entonces, ahí fueron mis pininos en política. Después fui invitada, bueno, después del golpe de Estado, ¿verdad?, que estuvimos ahí desde el 28 de junio del 2009, estuvimos frente a Casa Presidencial, estuvimos ahí en una protesta y desde entonces, ¿verdad?, marchando por más de 1000 días, ¿verdad?, exigiendo exigiendo que retornara el orden constitucional a nuestro país. Luego conformamos la Resistencia. En el 2012 fuimos miembros fundadores del Partido Libre, un partido que nació en las calles, que nació por la indignación del pueblo, ¿verdad?, ante la violación de la voluntad soberana, ¿verdad?, que era un presidente electo por el pueblo y nosotros exigíamos que se nos respetara nuestra voluntad. Y bueno, conformamos este partido, como digo, que nació en las calles, que no tiene dueño, que la línea, o mejor dicho, el eje transversal es la democracia participativa, es la libertad de expresión, es la libertad de movilización. Nadie puede agenciarse la propiedad de este partido. Ahí participan personas de todos los estratos económicos, sociales, educacionales,
a mí me llamaba poderosamente la atención ver cómo las personas, incluso personas que no habían estudiado, personas del mercado, personas, cómo se habían aprendido los artículos, los principales artículos de la Constitución de la República ¿cómo se llama? Los decían, luchaban y exigían sus derechos. Me encantó realmente en las diferentes movilizaciones que podíamos ir a la par de un obrero, de un campesino, pero igual iba un intelectual, iba un profesional en cualquiera de las disciplinas. Como digo, en Libre hay una diversidad, ¿verdad?, de criterios, de participaciones, y no es posible que le vayan a coartar, ¿verdad?, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. No podemos tildar de traidores, tildar de caballos de Troya o de quinta columnas a personas que hacemos una sana crítica y que lo que queremos es enrumbar el partido hacia el norte inicial, hacia la libertad y hacia la refundación. Pero tenemos que iniciar por la refundación, por la reestructuración de nuestro partido, porque si no, no podemos nosotros pensar en refundar, en reconstruir nuestro país, si vamos dentro de nuestro partido con los vicios del pasado, con las viejas mañas. Esas cosas deben de terminar ya. Nosotros se supone que somos un partido, en primer lugar, que enarbola las banderas del respeto a la dignidad humana, de la transparencia, de la coherencia, de la rendición de cuentas, de la participación ciudadana. Entonces no podemos coartar la libertad de expresión de nadie. Lo que tenemos es que dialogar, es que discutir, lo que llamamos la dialéctica, que es una ciencia y que para eso es. Miren, yo definitivamente había decidido no seguir participando en política porque me ha quedado un mal sabor de boca dentro del Congreso Nacional en este momento, donde se ejerce una dictadura superior a la que prevalece en el país. Mire, ahí podemos estar meses. Yo paso 3, 4 meses pidiendo la palabra y no me la dan. Y cuando me la llegan a dar, si hablo algo que a la junta directiva no le parece, simple y sencillamente me cortan el audio. Y ahora que estamos en sesiones virtuales, que la bancada de Libre ha exigido que las sesiones sean presenciales, así como lo hacen en el resto de los países, ¿verdad? Pues estamos exigiendo que las sesiones sean presenciales, pero no, ¿verdad? No les interesa a ellos porque de una forma virtual, entonces pueden dominar más, ¿verdad?, todo lo que ahí se habla y lo que ahí se discute. Pues simple y sencillamente, si no les parece nuestras opiniones, solo tocan un botón y ya nos sacan de la sesión, ¿verdad? Mire, hay una sospecha tremenda de que en esas votaciones participan personas ajenas a lo que es el Congreso Nacional, pero como son ellos los que tienen el control total, entonces, porque de repente no hay la cantidad suficiente de asistentes, el quórum no está completo y sin embargo aparecen unas votaciones altísimas, ¿verdad? Cuando se trata de temas que les interesa a ellos, sobre todo los últimos temas de endeudamiento
que son enviados desde el Ejecutivo, ¿verdad? Y otro tipo de decretos y de iniciativas que lejos de beneficiar al pueblo, más bien van en contra tanto de la vida, del patrimonio, de los intereses de la sociedad. Entonces, definitivamente, como digo, había pensado en no seguir participando en política, pero cuando el compañero, amigo Wilfredo Méndez, abogado de profesión, que lo conocemos de tiempos, una persona íntegra, coherente, ¿verdad? Su discurso con su actuar, una persona que se ha desempeñado por muchos años en la defensa de los derechos humanos. eh, Pensé, no, vamos a hacer este intento de llevar a una persona calificada. Yo considero que Wilfredo Méndez no es solo el mejor candidato de Libertad y Refundación, sino que el mejor candidato de Honduras, ¿verdad? Que naturalmente puede hacer alianzas con otros buenos candidatos que tenemos, ¿verdad?, en el país, para en un solo haz de esfuerzos, definitivamente rescatar a nuestro país del agujero donde lo han introducido estos últimos gobiernos y sobre todo el que actualmente es un gobierno usurpador, violador de la Constitución, de todo el estamento jurídico y de los derechos de los ciudadanos, lo tienen, ¿verdad?, sumido en este momento. Necesitamos hombres valientes, hombres íntegros, hombres que hayan demostrado con su actitud, con su proceder, con su conducta, que realmente abrazan los valores y los principios, tanto personales como ciudadanos, para levantar este país. Entonces, tenemos candidatos muy valiosos en otros partidos, como ese don Luis Zelaya en el Partido Liberal, con el cual perfectamente podemos hacer una alianza. Tenemos a Salvador Narrala, que mucha gente se ha atrevido, ¿verdad?, a señalarlo, a criticarlo, a lo que sea, pero jamás nadie lo ha podido señalar por actos de corrupción, ¿verdad? Es un hombre definitivamente que enarbola la bandera de anticorrupción, ¿verdad? Porque en este momento, mire, los valores están, bueno, tan devaluados en nuestro país que pretenden llevar a la presidencia del país, a dirigir los destinos de esta sufrida patria por una persona, por un exconvicto que además es confeso de haber participado en actos ilícitos, que pretenden con el capital, con los recursos económicos, borrar esa imagen y transformarla únicamente por publicidad. Óigame, eso es una falta de respeto para toda la ciudadanía hondureña. De igual manera, personas como Romeo Vázquez Velázquez, que debería de estar en la cárcel por traidor a la patria, que fue el que prácticamente provocó el golpe de Estado, ¿verdad?, en el 2009, que rompió el orden constitucional, que violentó las normas y los principios
por los cuales debía regirse las Fuerzas Armadas y que además tiene un antecedente nefasto de haber estado preso por robacarros, ¿verdad? En aquel grupo de los 13 que mencionaban, la banda de los 13, donde también participó el coronel Eva Cabrera cuando era capitán o mayor, y donde estaba también aquel coronel Leiva Puerto. Y mire cómo aquí en el país hay que tener antecedentes delincuenciales para abrirle las puertas en los diferentes cargos. Tanto Romeo Vázquez Velázquez como Leiva Puerto, después de salir de la cárcel, fueron nombrados en las Fuerzas Armadas, uno como jefe de inteligencia y el otro como jefe de contrainteligencia. Imagínense usted los requisitos para optar a un cargo tan delicado como ese eran haber estado en la cárcel, haber sido delincuente. Y así tenemos en este momento personas, como digo, con antecedentes delincuenciales. ¿Y cómo es posible que haya hondureños que lo estén apoyando para que ostente la máxima magistratura de este país? Mire, a mí me da, sinceramente, me da tristeza cómo los antivalores prevalecen. Ya no se busca ni se exige integridad, honestidad, un ejemplo de vida. No, es el que tenga más recursos, el que al momento de la votación reparta más dinero. Y así lo dijo Eval Díaz en una reunión, ¿verdad? Lo dijo, no, si al pueblo no le importan los muertos, no le importan los actos de corrupción, lo que le importa es el dinero que podamos darle al momento de la votación, ¿verdad? 50, 100, 300, 500 lempiras, un plato de comida, una bolsa solidaria, una tarjeta cachureca. Es indigno realmente, ¿verdad? Que jueguen con la necesidad, porque han llevado a este pueblo a un grado de miseria, ¿verdad? No es de pobreza, es de miseria. Entonces, juegan con la necesidad de la gente porque les den una bolsita de provisión, porque les regalen una lámina porque tienen goteras en su casa, o una bolsita de cemento porque la pared se les está cayendo. Por eso comprometen a la gente. Mire, ahorita desde el Congreso Nacional están enviando a los diferentes municipios personas a censar, usurpando la función de lo que es el Registro Nacional de las Personas. Llegan a regalarles alguna pequeña dádiva a las personas y ahí nomás le toman su número de identidad, su huella, su firma, o la huella si no pueden firmar, y ya prácticamente los tienen censados, como digo, violentando la ley, usurpando funciones y además engañando a la gente, aprovechándose de la necesidad de la gente para que las personas les den su identidad y ellos puedan tomarle fotos, puedan registrarlo, ¿verdad?, en sus propios censos. Eso, viniendo de una persona que pretende dirigir los destinos del país, que ha sido mencionado en sendos actos de corrupción, que fue mencionado por la MASI como la cabeza del pacto de impunidad dentro del Congreso. Mire, eso es decepcionante, es terrible. Por eso una estrategia de estos gobiernos tradicionales es mantener al pueblo ignorante y miserable, para que los sigan como borregos y para que se vendan hasta por un plato de comida. Es, como digo, indigno. Han desdibujado la política, porque eso no es política, eso es politiquería,
Eso es asistencialismo, cualquier nombre se le puede dar. La política es una ciencia, es un arte y su fin primordial es el bienestar común, es el bienestar de los ciudadanos, es luchar por elevar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, ser más incluyente, más equitativo, que los niños y los jóvenes tengan oportunidad para desarrollarse, tanto individual como colectivamente. Pero aquí en nuestro país vemos cómo mueren jóvenes a diario. Mire, a mí me da no sé qué, las últimas imágenes que además son grotescas de los cuerpos que han aparecido desde la semana anterior, han aparecido en diferentes lugares, tanto de la capital como de San Pedro Sula, cuerpos de jóvenes desmembrados, envueltos en bolsas plásticas. ¿Y qué ha dicho la autoridad al respecto? ¿Dónde están las investigaciones? Solo van a hacer el levantamiento de cadáveres y ni siquiera los han identificado, mucho menos hacer una investigación. ¿Por qué? A mí eso me da la sospecha de que esos cadáveres que están apareciendo definitivamente son parte de la política de terror que este gobierno hace a través de los cuerpos de seguridad del Estado. Y mire usted, la mayoría de los medios de comunicación ni siquiera se han referido al tema, no lo han mencionado. Mueren hondureños aquí, ya la muerte, los asesinatos los vemos como algo normal y natural. Ven los muertos como una cifra más, solo se suma, ¿verdad? Una cifra a las estadísticas, pero no pensamos que ese muerto tiene hijos, tiene hermanos, tiene una madre, tiene una esposa, es parte de una familia, no se piensa en el dolor que se causa. Mire, es terrible. Yo ayer estaba viendo, dejé de ver mejor esas imágenes porque son impactantes, es algo grotesco y no he visto yo que en los medios de comunicación, sobre todo de estas corporaciones, hayan mencionado y hayan señalado. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros ese montón de policías creadas? Aquí hay policía para el transporte, aquí hay policía anti-extorsión, aquí hay policía antimaras, aquí hay policía para un montón de cosas. Hay militares, porque ahora la policía la han militarizado y no hay respuesta. Y lo peor es que los ciudadanos van a buscar una respuesta a los entes, sobre todo a los contralores del Estado, al Ministerio Público, a la Policía de Investigación, a los juzgados, y no encuentra respuesta. El pueblo está en una total indefensión. ¿Por qué? Porque estamos siendo gobernados por un cartel de la droga, seamos realistas, ¿verdad? Es un cartel criminal el que en este momento está mal gobernando nuestro país. Entonces, ¿qué respuesta van a dar si ellos están involucrados en actos ilícitos? ¿Cómo van a poder aplicar la ley? ¿Cómo van a perseguir el delito si no pueden perseguirse ellos mismos y perseguir a sus compinches? Por eso hago un llamado a los hondureños que realmente queremos este país, a los hondureños sinceros, honestos, que les duele este país y que están comprometidos en dejar un mejor país a las nuevas generaciones. Hago un llamado, que nos unamos, que exijamos, que no nos distanciemos por pequeñas diferencias que se pueden solventar en el camino, que nos una un fin común, que es el rescate de nuestro país, el rescate de los valores, de los principios de este país, de esos valores que los abuelos
y nuestros padres nos inculcaron, ¿verdad? El respeto mutuo, el respeto a la dignidad humana. Mire, si el mundo, si los seres humanos solo observaran el mandato principal que nos dejó Dios de amar al prójimo como a ti mismo, este sería un mundo mejor. No viviríamos en la situación de violencia, de criminalidad que en este momento prevalece, bueno, a nivel mundial, pero que se enfatiza en estos países por la pobreza, por la miseria, por el abuso de autoridad, por la delincuencia de las máximas autoridades en el país. Mire, desde que se activó ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, definitivamente ahí echaron por la borda lo que era la forma de gobierno en nuestro país. Ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que lo preside el Ejecutivo, pone a los otros dos poderes como subordinados a él. Lo mismo al Ministerio Público, de igual manera al Tribunal Superior de Cuentas, a todos los controles democráticos. O sea, como digo, desdibujando la Constitución de la República, que dice que aquí hay tres poderes que son complementarios, pero que son independientes y que no hay relaciones de subordinación entre uno y otro. Claro. Desdibujaron las Fuerzas Armadas, que no obedecen su mandato de velar porque aquí en el país no se violente la soberanía nacional, que haya libre sufragio, y ellos han apañado dos tremendos fraudes, y que haya alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, y ellos avalaron esta reelección ilegal. Eso es terrible. Autoridades que están dando el mal ejemplo a los ciudadanos. Dígame, licenciado. Sí. Diputada María Luisa Borjas, el rol de la mujer en política ha sido muy restringido durante mucho tiempo. Y la historia dice que allá por los 40 del siglo pasado, pues había mujeres que empezaron a pelear por querer tener una participación activa en Honduras. Y se fue abriendo... Incluso por el sufragio, que ni siquiera a eso tenían derecho. Y no, digamos, a optar a cargos de elección popular o cargos públicos. Pero se fue rompiendo poco a poco esa brecha, y ahora a esta altura del siglo, del siglo XXI, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Su participación en las diputaciones parece que no hay problema, que alguien quiera ser alcaldesa, pero el querer ser coordinadora general del Partido Libertad y Refundación sí ha levantado una suspicacia desde un partido que dice ser abanderado en favor de las mujeres, desde un partido que dice que es defensor de los derechos humanos, desde un partido que se alienta a la participación de la mujer en política, de un partido que dice en sus estatutos que debe haber una participación igualitaria de las mujeres con respecto a los hombres, pero parece que en el caso particular suyo, como que se metió un hormiguero cuando dijo usted de que quería ser coordinadora general de Libre. ¿Y qué le anima a ser coordinadora de este partido? Bueno, porque como digo, no podemos pensar en refundar nuestro país, en hacer grandes transformaciones en nuestro país, si dentro de nuestro partido tenemos acciones reñidas con la moral, con la ética, con la buena conducta. Primero tenemos que limpiar la casa para poder realmente ir a transformar nuestro país. Entonces nosotros, bueno, imagínense, esa es una
actitud intolerante, antidemocrática. Por un lado se enarbola la bandera de la participación ciudadana y por otro lado, por el solo hecho de pedir el apoyo para mi candidatura a coordinadora general, pues prácticamente se me tildó de traidora y como digo, en las redes sociales usted va a ver esas personas obcecadas, esas personas que yo les llamo borregos porque siguen una línea y no importa lo que tengan que atropellar. eh, Me han tildado hasta de quinta columna, de, ¿cómo se llama? Caballo de Troya, infiltradas. Imagínense, como le digo, yo soy fundadora del Partido Libre y de infiltrada, ¿verdad? Que he estado al frente en las luchas, en las movilizaciones, en las protestas. Entonces, eh, o sea que uno tiene que quedarse callado y apañar, ¿verdad? Todas esas acciones que están reñidas con nuestros principios y con los estatutos de Libre, porque los estatutos son claros, ¿verdad? Entonces, mire, definitivamente se enarbola también la bandera de la participación de la mujer, del respeto a la dignidad de la mujer y vemos cómo definitivamente en la práctica no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Mire, han llegado a realmente esgrimir armas tan bajas como a señalar, porque no han podido acusar, no hay acusaciones, no hay denuncias, no hay nada, ¿verdad? Pero a señalar a nuestro candidato, una persona también muy con una conducta intachable. Y ese fue el primer paso para que se rompiera un acuerdo al cual se había llegado. Se había llegado a un acuerdo que se iba a apoyar en la candidatura a coordinador general nuevamente al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Pero cuando se rompen las reglas del juego, cuando se rompen, ¿verdad?, los principios fundamentales de ese pacto, entonces definitivamente no hay por qué respetar ya un pacto que perdió su fin, su base. Empezaron a acusar a Wilfredo, como le digo, con denuncias inexistentes y el mismo Manuel Zelaya Rosales en un Twitter lo señaló y dentro de la bancada de Libre y de muchos espacios del partido se empezó a señalar, pero a la hora es la hora, todo eso se desvaneció porque era un castillo de naipes que no tenía ningún fundamento ni nada, pero por lo menos eso nos dio pie para que nuestro movimiento, que es Honduras Libre, presentara una candidata para optar al cargo de coordinador general. ¿Por qué tiene que ser Manuel Zelaya Rosales permanentemente el coordinador general del Libre? Ya tiene 8 años desde la creación del partido, 8 años de estar dirigiendo el partido. Entonces yo creo que ya es tiempo que dé un paso lateral y que dé espacio a otras personas, a nuevos liderazgos, a nuevas ideas. No podemos seguir con el caudillismo y el nepotismo que actualmente existe dentro del Libre, ¿verdad? Una familia optando a casi todos los cargos, ¿verdad? Tanto de elección popular como internos en el partido, ¿verdad? Y decisiones de dedo. Por eso es que Libre inicialmente ni siquiera quería participar
en las elecciones internas, porque querían nombrar tanto a las autoridades de partido como a los precandidatos de dedo, ¿verdad? Para que fueran personas afines a las actuales autoridades. Y definitivamente en contra de los principios fundamentales del libre, ¿verdad? Así que, mire, yo considero a doña Xiomara una persona, una mujer valiosa, una persona que ha dado la cara, una persona que, bueno, yo le admiro, ¿verdad? Su entereza, su decisión, pero si usted ve, doña Xiomara solo aparece cuando Mel la quiere mostrar. O sea, hemos visto que dentro del partido realmente pues ella no está tomando decisiones, son otras personas. Si fuera ella la que tomara las decisiones, definitivamente otra cosa sería, porque yo sé de la calidad humana, de la entereza, del compromiso de ella, pero no, son otras personas las que están decidiendo y las que están tomando las grandes decisiones, ¿verdad? Entonces, por eso yo pienso que tengo la altura moral, ética, para dirigir el partido. Y yo hago un llamado a los militantes de Libre que ya no nos dejemos llevar por emociones, por la pasión, por el corazón. No, tenemos que usar la razón, tenemos que analizar que con las mismas personas y las mismas reglas vamos a obtener los mismos resultados. Si queremos cambios, necesitamos cambiar de personas, cambiar de liderazgos, cambiar de ideas. Y debe haber más participación ciudadana, más participación de la mujer, ¿verdad? Dentro de los principales cargos de Libre. ¿Por qué no puede haber un nuevo o una nueva coordinadora general en Libre? ¿Por qué no darle la oportunidad a otra persona que demuestre su capacidad y sus cualidades en un cargo de tanta importancia como es la coordinación? Dígame. Diputada, pero ¿cómo le sacamos de la cabeza a la gente, y especialmente en el caso particular de Libre, que casi se lleva a una actitud de mesianismo? Porque se cree que si el presidente Zelaya no está al frente del partido, el partido puede desaparecer. Y hay algo que usted lo ha mencionado, el tema económico, donde están grandes cantidades de dinero producto de la deuda política. Usted también está pidiendo explicación por el manejo de esto y me llama la atención el valor que usted tiene de denunciar que este es un partido prácticamente de una familia, donde no solamente van todos a los cargos de elección popular, sino que también en lo que es la administración del partido. Nadie conoce quién es el tesorero, nadie conoce cómo es que se maneja estos fondos. Sobre eso usted ha cuestionado también. Definitivamente, mire, yo fui la única diputada que en 3 sesiones diferentes de bancada exigí, ¿verdad?, al coordinador general rendición de cuentas de las deudas políticas, porque son 2 deudas políticas, la del 2013 y la del 2017, porque definitivamente dentro del partido nadie conoce en qué se ha invertido, ¿verdad?, ese capital. Nunca se nos ha rendido un informe y yo dije, nosotros tenemos derecho como bancada, como diputados, como militantes de Libre, a conocer, ¿verdad?, esa inversión que se ha hecho de la deuda política, que no le pertenece a nadie en particular, sino que al partido completo. Ni siquiera se me escuchó, es más, el resto de los diputados volvieron su cabeza hacia otro lado, como quien dice, esta marciana, a saber de qué está hablando, a mí que ni me vayan a relacionar con ella. Situaciones
que tenemos que enderezar dentro de Libre. Situaciones, por ejemplo, como el hecho de que la bancada, nuestra bancada, no tiene apoyo técnico y asesor dentro del Congreso Nacional, porque el Congreso dio, no sé si fueron 21 o 22 plazas, precisamente para conformar el equipo técnico que apoya a la bancada. O sea, ahí deberíamos de tener mínimo unas tres excelentes secretarias, deberíamos de tener asesores en diferentes materias, deberíamos de tener personas que nos manejen las redes sociales y todo lo que es la tecnología, personas que estén pendientes de los medios de comunicación para poder dar respuestas oportunas a la ciudadanía. Necesitamos mensajeros, imagínese usted, ni siquiera contamos con un mensajero. O sea, la bancada de Libre, si yo necesito hacer un levantamiento de texto, imprimir algo, yo tengo que ir a buscar a personas amigas en algunas oficinas o a pagar. Yo me fijo, por ejemplo, cómo los miembros de otras bancadas, al momento de discutir los temas, se comunican directamente con sus asesores y le dan pues una base, le dan lineamientos, ¿verdad?, para participar realmente con decoro y con certeza, ¿verdad?, en las sesiones, en las diferentes discusiones de temas. Y la bancada de Libre es la que toda la vida anda investigando, averiguando, y la mayoría de los diputados dicen la línea partidaria es tal, ¿verdad? El coordinador dice que debemos de votar de tal manera, sin decir cómo, por qué y basados en qué. Y bueno, en las últimas comunicaciones hasta un diputado se atrevió a decir el coordinador general ordena y nosotros cumplimos sus órdenes. Entonces yo a manera jocosa le puse yo, ¿verdad? Como en la Chiri, obedientes y no deliberantes. Entonces, no, ya no podemos seguir así. Nosotros no somos borregos. Cada uno de nosotros tiene su propio criterio y su propia escala de valores. Entonces no podemos seguir a ciegas una línea partidaria, sino que de acuerdo a los principios, a los valores, a la ética y sobre todo a los intereses generales de un pueblo. Entonces, definitivamente yo creo que sí es tiempo de hacer los ajustes, de hacer los cambios necesarios, ¿verdad?, para enrumbar nuestro partido. Bueno, nos sorprendió y realmente nos indignó mucho darnos cuenta de ese tremendo escándalo de corrupción que se hizo público a través de unos audios, ¿verdad?, con la participación de miembros de Libre en actos de corrupción, en extorsión prácticamente, ¿verdad?, en las viejas prácticas, las que se supone que estamos combatiendo, las que se supone que ya no deberían de existir en un partido que quiere transparentar y hacer los cambios en el país, ¿verdad? Y bueno, vimos que el Tribunal de Honor se pronunció, pero no hemos visto acciones todavía, porque eso no debe quedar así nomás, solo como para taparle el ojo al macho. Hay que hacer acciones. Claro. Cuando hay comisión de actos ilícitos,
pues hay que remitirse al Ministerio Público, aun y cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, la línea del Ministerio Público, pero desgraciadamente esa es la institucionalidad que tenemos, ¿verdad? Hay que someter ese caso a una investigación, pero una investigación decidida y profunda para saber hasta dónde han llegado esos tentáculos y poderlos cortar antes de que contaminen el resto de los miembros del partido. Mire, lo que sucedió en la policía, ¿verdad? Porque hay un espíritu de cuerpo malentendido, que porque es espíritu de cuerpo debemos de tapar la sinvergüenzada. Definitivamente yo no creo en eso, yo creo en lo contrario, que debemos limpiar las instituciones para que puedan dar respuesta al pueblo, y eso lo dije yo siempre dentro de la policía. Yo amo la policía es una institución noble que nació para proteger los derechos de los ciudadanos y no para violentarlos y no para violentar la integridad física y la vida de las personas. Y por eso yo definitivamente no podía participar y quedarme callada cuando los escuadrones de la muerte trabajaban y exterminaban a los jóvenes en nuestro país. Yo soy madre, tengo 3 hijos. Yo me ponía en los zapatos de esas madres que perdían a sus hijos a manos de la autoridad que debían de protegerles su integridad física y su vida. Entonces, no puedo yo aceptar y no puedo apañar dentro de nuestro partido actos como estos, actos ilícitos, actos de corrupción, actos de violación a los derechos de las personas, al derecho al libre pensamiento, a la libre expresión. Definitivamente, como es una contradicción que digamos libre es democrático, libre respeta los derechos, pero al que señale o al que denuncie o al que se pronuncie en contra es un traidor, ¿verdad? Ya eso, como tildándolo y echándole, haciendo prácticamente un escarmiento de las personas y también invitando a la apología del odio. Estamos en la recta final del programa. Vienen las elecciones internas. ¿Cree usted de que estas elecciones internas pueden ser limpias porque las anteriores no fueron limpias? En las anteriores se cuestionó seriamente personas que son especializadas en Libre en inflar los votos, especialmente el actual jefe de bancada de Libre. Dicen que aquí hizo horrores en las actas y lo denunciaron algunos de sus compañeros, pero la dirigencia de Libre no hizo nada. ¿Cree que en estas elecciones se pueda confiar de un proceso limpio, transparente desde la visión de la dirigencia de Libre? Bueno, mire, yo creo que no van a ser limpias no solo desde la dirigencia de Libre, sino que en general. Ayer vi en los chats que el censo electoral para el cual se nombró un representante de nuestro partido, vamos a ir a elecciones con el mismo censo adulterado. Desde ahí ya no podemos confiar en los resultados, por favor. El mismo coordinador ha señalado, la misma candidata presidencial ha señalado ese censo, el censo del fraude, donde hay muertos, donde hay personas que hace años no viven en Honduras, donde se han adulterado tremendamente, y vamos con el mismo censo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los representantes de Libre dentro de los entes electorales? Mire, y por otro lado, que no es de descartar, yo me fijo que a estas alturas del partido no hemos discutido dentro del Congreso Nacional la ley electoral.
no se le ha brindado a los entes electorales el presupuesto que necesitan para sus funciones. Eso a mí me da la pauta que desde el gobierno ya se están boicoteando esas elecciones, por un lado. Por eso tenemos que estar atentos los hondureños, tenemos que manifestarnos, tenemos que exigir, tenemos que estar unidos los buenos hondureños y que queremos realmente cambios en el país. Pero usted señalaba algo importante. En las elecciones internas pasadas hubo señalamientos claros y serios de candidatos nuestros, ¿verdad? Que se inflaron la cantidad de votos. En ninguna urna, en ninguna urna habían más de 300 papeletas y hubo candidatos, y sobre todo uno que es mencionado especialmente, que sacó 800 y 900 votos, ¿de dónde? Con 300 papeletas, por favor. Y eso fue denunciado incluso al Tribunal de Honor y nunca pasó nada, ¿verdad? O sea, se apaña desde las máximas autoridades del partido, se apaña este tipo de actos de corrupción. Entonces, ¿qué podemos esperar? Definitivamente, en mi caso, por ejemplo, por la cantidad de votos que yo saqué, yo debería de ser, si no la jefe de bancada, por lo menos la subjefe. Pero como saben que yo no me presto a manipulaciones, a acuerdos debajo de la mesa, a triquiñuelas, entonces definitivamente no me podían dejar ahí. Entonces el coordinador general se inventó un mecanismo de votar por cuatro enlaces, ¿verdad? Y hay, bueno, 2 enlaces que nunca han participado absolutamente en nada, porque dentro del Congreso Nacional los únicos que dirigen son el hermano de Mel, el compañero Carlos Zelay, y el compañero Jorge Cáliz, ¿verdad? Ellos son los que tienen el contacto, la comunicación directa con la directiva del Congreso Nacional. No me podían dejar a mí ahí, ¿verdad? Porque yo estorbo para ciertos acuerdos. Por su actitud de polémica y todo. Bueno, hemos llegado ya al final del programa. Ha sido interesante poder dialogar con usted y sepa de antemano que estos espacios están abiertos para que usted pueda también manifestar sus opiniones con toda la libertad que siempre ha garantizado este medio y que siempre hemos estado por las luchas justas y correctas. Y usted es una persona correcta, es una política que tiene ética y que ha demostrado que en los lugares donde ha estado apegada siempre a buscar la rectitud, la honestidad y la transparencia. Así que le agradezco el hecho de que me haya permitido esta mañana poder dialogar con usted y seguramente habrán, si Dios lo permite, otras oportunidades para que podamos seguir dialogando. Gracias. El agradecimiento es mío por esta oportunidad. Muchas gracias y gracias por sus conceptos y, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Gracias, licenciado Aguilera. Para mí fue un placer y un honor participar en su programa. Gracias a la diputada María Luisa Borjas. Hemos dialogado con ella esta mañana aquí en El Sol de las Noticias. A todos ustedes, gracias. A nombre de don Carlos Martínez Munguía, yo soy Javier Aguilera y les invito para que nos acompañen siempre en El Sol de las Noticias de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana a las 8 y en la mitad del noticiero tenemos la oportunidad de poder siempre tener invitados e invitadas para abordar diferentes temas de interés. Buen día.